bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo este equipo técnico de producción que hace posible que el espacio llegue hasta sus hogares. De inmediato le vamos a presentar los titulares en materia de salud. Más adelante en Noticias Globovisión Salud, conozca qué es la endometriosis y cómo afecta a 15% de la... Bien, vamos a comenzar. Autoridades de salud en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, pusieron en marcha la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla tras la confirmación del primer caso de una persona fallecida por este virus. Este plan de vacunación estaba estimado para finales de marzo, pero debido a esta emergencia, las autoridades anticiparon la campaña en los 25 municipios considerados como las más vulnerables. La víctima, un hombre de 38 años, no había viajado en los últimos meses a ninguna de las áreas donde habían sido registrados casos de fiebre amarilla en el país. Según el último boletín del Ministerio de Salud, en Brasil se han registrado en los últimos meses 396 casos confirmados. Otros 958 posibles casos son investigados y 184 fueron descartados. Fue la primera muerte por fiebre amarilla en Río de Janeiro, el tercer estado más poblado de Brasil, pese a que ya se han registrado casos de enfermedad en los estados vecinos de Minas Gerais, Sao Paulo y Espíritu Santo. En Somalia iniciaron campañas masivas de vacunación a más de 400.000 personas para frenar la expansión de cólera en ese país. Somalia sufre una de las peores sequías de los últimos años y la escasez de agua ha provocado un aumento de su precio, por lo que comunidades se han visto obligadas a recurrir a fuentes no potables. Las autoridades sanitarias de ese país explicaron que esto ha aumentado sustancialmente el riesgo de contraer enfermedades como el cólera o padecer trastornos diarreicos. Un nuevo estudio demostró cómo una molécula que ya estaba presente en algunos antidepresivos para el cáncer de próstata es capaz de detener el proceso por el cual esta enfermedad se expande hasta los huesos. Los científicos destacaron que este nuevo antidepresivo es un beneficio para los pacientes con cáncer de próstata en estado avanzado, es decir, que ya representa signos y síntomas de metástasis. Ante esto, los expertos señalaron que los inhibidores de la enzima, que están comercializados para tratar la depresión, evitan la invasión y la proliferación de las células del cáncer de próstata en los huesos. La reducción de la expresión de esta enzima en las células del cáncer de próstata conllevó una menor tasa de metástasis de este tipo de tumor. Sin embargo, los investigadores expresaron que cuando la enzima está presente en las células cancerígenas, se observa un incremento de la metástasis ósea. Preste atención a lo siguiente. Investigadores de Estados Unidos determinaron cómo una variante común de un gen podría explicar por qué los cerebros de algunas personas envejecen más rápido que de los otros. Esta variante acelera hasta en 12 años el envejecimiento normal del cerebro en personas mayores. El gen generalmente comienza a afectar a personas de 65 años, particularmente en el córtex frontal, responsable de importantes procesos mentales como la concentración, la planificación, el juicio y la creatividad. Los investigadores señalaron que las personas que tienen dos malas copias de este gen tienen un córtex frontal que por diversos indicadores biológicos parece ser 12 años más viejos que quienes tienen dos copias normales. El estudio se basó en analizar los genéticos a partir de autopsias de muestra de cerebro humano tomadas en 1.000 personas sin ninguna enfermedad. Es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud, pero antes lo vamos a dejar con nuestra sección Al Natural, hoy dedicado a los beneficios de la sábila. Ya volvemos con más, no sea parte de nuestra programación. La planta de aloe vera, también conocida como sábila, es una de las más famosas gracias a las propiedades que aporta en nuestro cuidado personal. Es por ello que en Al Natural conocerá acerca de los beneficios que aporta para la salud.
La sábila es una planta con un poder medicinal único, ideal para tratar muchas afecciones y enfermedades como la diabetes, puesto que sus propiedades ayudan a reducir el colesterol y a mejorar la circulación. También es una gran aliada para mejorar la digestión y tratar los problemas de estreñimiento. Según estudios, favorece a la absorción de nutrientes y elimina los gérmenes nocivos en el aparato digestivo. Del mismo modo, la sábila funciona como un buen antihistamínico y actúa como dilatador de los bronquios, facilitando así la respiración. El beneficio más conocido por todos es que esta... Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Minutos de la tarde, continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Rodríguez Parato. Él es cirujano cardiovascular. Vamos a hablar el día de hoy con respecto a la aprobación en nuestro país de la especialidad de la cirugía vascular. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, gracias Daniela por tu invitación y feliz cumpleaños retrasado. Muchísimas gracias. Hablemos de la cirugía vascular. En nuestro país existe la cirugía cardiovascular, especialidad en la cual usted tiene su título en esta parte de la medicina. ¿Qué son las enfermedades vasculares? Vamos a empezar por allí para explicar un poco sobre esta especialización. Ok, empezamos con la especialización como tal. A finales de los 50 y principios de los 60, ¿ok?, se inicia en Venezuela lo que se llama como cirugía cardiovascular, creada por la cátedra de cirugía cardiovascular, creada por el doctor Rubén Jaén Centeno. Esta cátedra, que comienza precisamente en el Hospital Universitario de Caracas, viene a ser lo que es el punto de partida de formación de los especialistas que se dedicaban a la parte de problemas tanto cardíacos como vasculares que se resolvían desde el punto de vista quirúrgico, ¿no?, o susceptibles a ser resueltas desde el punto de vista quirúrgico. Pero a medida que ha pasado el tiempo, las dos especializaciones, o sea, la parte cardíaca y la parte vascular, ha ido creciendo en cuanto a conocimientos, en cuanto a procedimientos, que ha sido un poco difícil tratar de abarcar estos dos puntos. De esto surge la necesidad de que se separen, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, existe la cirugía cardiotorácica que se dedica a problemas cardíacos y pulmonares, y está la cirugía vascular y endovascular, que se dedica netamente a los problemas vasculares. Entonces, ya en nuestro país se hizo una evaluación para que esta especialidad también tenga una parte de su especialización, sea separada de las cirugías cardiovasculares. Esto no quiere decir que no lo puede ver un médico cardiovascular, sino que va a tener su especialización en esto, ¿no? Especifiquemos de qué trata lo que es la parte de la evaluación vascular. Ok. En cuanto a la evaluación vascular, primero, antes que nada, quiero notificarte que en lo que ha habido de estos años para acá, ha habido un gran incremento de herramientas y de procedimientos terapéuticos que han sido necesarios, ¿no?, que se han instaurado y que han sido aceptados. Normalmente eso ha sido herramienta para todos nosotros y sobre todo en la consulta. Uno de los instrumentos que usamos con mucha frecuencia es el ecodoppler, que nos permite evaluar tanto la parte venosa como la parte arterial. Y en base a eso, tener ya un diagnóstico preciso y hacer un plan de trabajo de lo que tenemos que hacer con ello. Muy bien, entonces en este proceso de evaluación, como lo bien indica usted, a través de los ecos y a través de otras herramientas que, como usted indica, han avanzado durante el paso de los años en nuestro país y en el mundo, especifiquemos entonces, las enfermedades vasculares están relacionadas a lo que son las venas, las arterias y la parte del sistema linfático. Exactamente. Bueno, mira, cuando hablamos de enfermedades vasculares y endovasculares, nos estamos refiriendo fundamentalmente a tres grandes bloques, ¿no?, de los cuales, para no complicarnos mucho, vamos a hablar de dos, que es la parte venosa y la parte arterial. En cuanto a la parte venosa, es la patología más frecuente y su entidad más común es la enfermedad venosa crónica,
¿ok? Ella es lo que engloba a aquellos pacientes que presentan fundamentalmente las varices, los cambios tróficos que ocurren en la piel y la aparición de úlceras. La otra entidad, que son las enfermedades arteriales, son expresión, en la mayoría de los casos, de una enfermedad sistémica llamada aterosclerosis, que consiste en la oclusión de un vaso. Como tú bien sabes, ¿okay? La aterosclerosis es un proceso donde hay una inflamación de la pared interna del vaso y eso ocasiona que ocurra un engrosamiento con su consecuente oclusión del mismo. Esto trae una serie de consecuencias dependiendo del órgano que se esté recibiendo la nutrición de ese vaso. Por ejemplo, puedes tener enfermedades cerebrovasculares, enfermedades coronarias, ¿okay? Enfermedades arteriales periféricas, que son las tres grandes entidades. Entonces existe una diferenciación bastante marcada en lo que son las enfermedades del corazón, las enfermedades cardíacas y las enfermedades vasculares. Es por eso la importancia de que se implementen en nuestro país esos programas de especializaciones para que los médicos se hagan lo que es el tratamiento para estas enfermedades vasculares en nuestro país. Muy bien. Si bien es cierto que ya usted explicó aproximadamente en qué parte de nuestro cuerpo puede estar presentándose estas obstrucciones, estos daños en lo que son las venas y las arterias, ¿cuáles son los tratamientos que se van a ir implementando poco a poco para este paciente antes de llegar a un proceso quirúrgico? Me imagino que ya eso sería en otra etapa y un diagnóstico más específico. Claro que sí, mira. Vamos a empezar por la enfermedad venosa, que es lo más común, las enfermedades venosas. Normalmente las enfermedades venosas, que es lo más frecuente, casi de 10 pacientes, de 10 individuos, 4 presentan esta enfermedad. Normalmente ellos se manifiestan en miembros inferiores, que es lo más común, van desde los simples síntomas de pesadez, cansancio o picazón, la aparición de esas famosas arañas vasculares, la aparición de varices tronculares, que son esos cordones que parecen serpientes dentro de las piernas, la aparición de mancha, hinchazón y por último la úlcera, ¿no? Este tipo de pacientes normalmente debe llegar a una consulta de un especialista que esté dedicado a la parte vascular y ahí se le hace por supuesto su historia clínica, su evaluación, su examen físico y por supuesto el eco. El eco nos permite a nosotros reconocer la anatomía de la enfermedad. El eco no te va a dar la severidad de la enfermedad. El grado de severidad se determina por la clínica, por los hallazgos que tiene el paciente. Lo que nos permite el eco es determinar la anatomía de la enfermedad. Una vez que tú tengas ya esa anatomía, tú haces un plan de trabajo. Normalmente hay diferentes opciones terapéuticas que tenemos disponibles. Está desde las famosas inyecciones, que es lo que se conoce como escleroterapia. Están los tratamientos con láser, puede ser desde el láser transcutáneo, que es el láser mal llamado exotérmico, y el otro que es el láser endovascular, que son para tratamientos ablativos que tratan de cerrar o ocluir esa vena que está dañada. También existen otro tipo de tratamientos que no sea precisamente la invasión del paciente, como el uso de terapias compresivas, como el uso de medias de compresión médica. ¿Okay? Que mucha gente lo engloba como medias de compresión graduada o mal llamadas medias de descanso, no deberían ser llamadas como tal, sino medias de compresión médica porque cumplen un propósito médico. ¿Okay? Y hay otra serie de medicamentos, hay una serie de medicamentos que te permiten, que pueden ser usados en este grupo de pacientes que permiten aliviar estos síntomas. Muy bien, ¿y cómo se encuentra el tratamiento en nuestro país con respecto a lo que es las enfermedades vasculares, cardiovasculares, los anticoagulantes? ¿Actualmente se consiguen? ¿Cómo se está haciendo con estos pacientes? Y si no es así, ¿existen alternativas para ello? Muchas gracias por esa pregunta, Daniela, porque eso es muy inquietante para mí y para todos nuestros especialistas. Una complicación muy común de la enfermedad venosa crónica y que se puede presentar, no necesariamente lo tienen los pacientes con enfermedad venosa crónica, pero se puede presentar, es la enfermedad tromboembólica, que se caracteriza por la formación de coágulos dentro de las venas. Estos coágulos, la mayoría ocurren en los miembros inferiores, en las piernas. ¿Qué pasa con ese coágulo? Que no solamente ocasiona molestia en el miembro, sino que puede desprenderse y dirigirse hacia el pulmón y ocasionar la muerte del paciente. El tratamiento de estos pacientes es médico de entrada, utilizando el uso del anticoagulante. ¿Qué está pasando ahorita? Que no contamos
con suficientes anticoagulantes no se consigue. El anticoagulante que usamos con mucha frecuencia son las heparinas de bajo peso molecular. Y ahorita no hay en existencia en Venezuela. Y por tal motivo nos hemos visto preocupados en esta situación, porque se corre el riesgo de que el paciente se muera al no recibir adecuadamente este tratamiento. ¿No existe algún otro fármaco que pueda sustituirlo? ¿No hay otro tipo de terapia que pueda ayudar a estas personas que presentan ello? Cuando hablamos de trombosis, que es la formación de esos coágulos, nosotros empezamos un tratamiento con anticoagulantes. Hay anticoagulantes orales, ¿ok? Hay unos nuevos anticoagulantes orales que han salido al mercado, pero que ahorita no se consiguen, y que anteriormente usábamos, eran un anticoagulante oral, pero para que éste lograra el efecto tendría que iniciarse con heparinas de bajo peso molecular o con heparinas no fraccionadas, que era la heparina tradicional que usábamos anteriormente, hace más de 20 años. Ahorita estamos volviendo a esa heparina, igualito hay una escasez de esa heparina y es difícil. Tengo varios pacientes que no pueden conseguir este tratamiento y que se han visto muy mal, desafortunadamente. Muy bien, doctor. ¿Este tipo de patología puede ser operable o solamente es tratado? Mira, la trombosis venosa profunda tiene en ciertas condiciones puede ser tratada. ¿Cuáles son esas condiciones? Fundamentalmente cuando es una trombosis venosa profunda reciente, que no tiene más de 2 semanas, tú la puedes tratar con sustancias llamadas fibrinolíticos. Ellos se colocan dentro de la vena por medio de catéteres que permiten la disolución de este trombo. Y hay ciertos dispositivos como ultrasonido que permite también la disolución del mismo trombo. Esto solamente para esos casos agudos. Hay situaciones en que la trombosis es tan severa que puede producir una complicación que afortunadamente es rara, que se llama flemasia cerulea dolens, que se caracteriza porque es una gangrena, es una especie de gangrena venosa que puede ocasionar la pérdida del miembro. En esas situaciones se requiere la cirugía y ahí es cuando usamos otro dispositivo que son los famosos balones de Fogarty, pero hay un Fogarty especial para la vena que no se consigue tampoco por su costo. Muy bien, doctora, a nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Ya tenemos preguntas que nos llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Les recordamos que puede hacer sus preguntas o comentarios en